Buenas noches, amados hermanos y amigos. Gracias le damos al Señor porque nuevamente podemos estar aquí en su casa para hablar un rato sobre la palabra del Señor, este tiempo en que podemos compartir y unos a los otros poder aprender un poquito cada día más de lo que nos enseña la palabra que es poderosa, la palabra que es vida, la palabra que es eficaz. Así que en esta noche, nuevamente, como siempre, le doy gracias al pastor, a la junta de la iglesia, a los hermanos que se encuentran en cabina, porque sacan este tiempo para estar aquí en la casa del Señor grabando o de manera presencial, para que siempre salga la palabra del Señor al aire, ¿verdad? A través de las redes sociales, a través de nuestras páginas de Facebook y de YouTube. Así que es un privilegio que nos da el Señor de poder estar compartiendo la palabra. En esta noche quiero compartir con ustedes un tiempo sobre un tema que en estos días pues ha tocado mi corazón. Y vamos a hablar de que Dios nos consuela. Nuestro Señor Jesucristo nos consuela. Y para eso vamos a ir ante la presencia del Padre en oración. Les invito a que me acompañen en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en esta noche tú nos permites estar este tiempo compartiendo con mis hermanos, con mis amigos, hermanos de aquí de la isla, hermanos y amigos que no están aquí en la isla, que se encuentran en otros lugares, Señor, en Norte, Centro y Suramérica, y tal vez al otro lado del mundo, escuchando tu palabra que es poderosa, que es real, que es viva. En esta noche, Señor, voy a estar tocando el tema de que tú nos consuelas, Señor. Tú nos consuelas en medio de la aflicción, en medio del tormento, en medio del quebranto, Señor. Y por eso desde ya, Padre amado, yo te presento a cada hermano, a cada amigo, a cada persona que se encuentre escuchando y que esté pasando por un momento de dificultad, de tribulación, Padre mío, que tú seas consuelo, que tú seas esperanza, que en esta noche tu palabra, Señor, pueda ministrar al corazón, a la mente, Señor amado, y que sea refrigerio en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier circunstancia, porque tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores, tú eres nuestro pronto auxilio, oh Dios, en el momento de la tribulación. Y por eso venimos a ti, como dice la palabra, venimos a ti confiadamente, confiadamente, Señor, porque sabemos que solamente en ti podemos depositar nuestra confianza, Señor. Te doy gracias, Padre mío, y te pido que tú traigas a mi mente y a mi corazón aquellos textos de las palabras, Señor, aquella reflexión que tú quieres, Señor, que ministre a la vida de mis hermanos, así como ministras a mi vida cada vez que estudio tu palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa, tu palabra es eficaz y tu palabra, Señor, es enviada en este momento para hacer, Señor, la obra que tiene que hacer en la mente y en el corazón de mis amigos y de mis hermanos. Te presento, Padre mío, los hermanos que se encuentran enfermos, esperando que tú impartas salud, Señor, que tú impartas sanidad, Señor, que impartas esperanza y consuelo. Te doy gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Damos gracias al Señor porque, como siempre decimos, ¿verdad? Es tan poderoso cuando nosotros hablamos y compartimos la palabra del Señor. Cada vez que nos sentamos a leer y a reflexionar en la palabra nos invita a seguir buscando, a seguir acercándonos al trono de la gracia, a seguir escudriñando, porque la palabra es vida. La palabra es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Le voy a pedir a mis hermanos que se encuentran en cabina que presenten la primera diapositiva con el tema de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Dios nos consuela. Ok, Dios nos consuela. A su lado izquierdo, ¿verdad?, de su pantalla usted va a ver que hay una noticia de CNN que dice Huracán Fiona toca tierra en Puerto Rico. Y en el lado derecho me estoy refiriendo al Salmo 34, 18. El Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando estamos hablando de esta palabra poderosa, y yo les traigo, lo primero que les pongo en pantalla es una imagen del huracán que pasó por Puerto Rico hace unos días atrás.
tal vez 10 días creo, fue el domingo pasado. Así que estamos a poco tiempo de haber pasado por la isla este fenómeno. Nuestra isla, la isla del Cordero, la isla más hermosa del Caribe, ¿verdad? Yo sé que para cada uno de los hermanos isleños porque viven en una isla, pues su tierra es la mejor. Pero nosotros en Puerto Rico somos bien orgullosos de nuestra patria, la isla del Cordero. Y yo hemos pasado por estos últimos años, siempre traigo a la memoria, porque así somos los maestros, ¿verdad? Recordando las experiencias pasadas, porque de eso se trata la historia, de no olvidar los hechos que han ocurrido para no repetirlos. Pero la naturaleza toma su propio rumbo y luego del huracán María nuevamente nos enfrentamos a otro fenómeno atmosférico que ha sido devastador para nosotros. Y en este caso pues se llamó Fiona. Fiona pasa por la isla también dejando estragos y todavía en esta hora en que estamos nosotros aquí compartiendo hay muchas personas que todavía no tienen electricidad. Todavía hay personas que no tienen agua. Así que agua potable, ¿verdad? Así que hay muchas personas, hay muchos hermanos, hay muchos amigos, hay muchos compueblanos que están pasando por momentos de tribulación, por momentos de dolor. Y en esta noche el Señor te dice, Dios te consuela. Dios nos consuela. Ese es el tema que vamos a estar trabajando. Dios nos consuela en medio del quebranto, en medio del dolor, en medio de la tempestad. Dios nos consuela. Muchas veces estos programas se graban antes de salir al aire y yo les quiero decir que en esta noche, pues ese es uno de esos momentos. Mientras yo estoy hablando con ustedes en esta noche, mi corazón y mi mente se encuentran en el estado de la Florida, porque por allá pues está entrando en este momento lo que se llama el huracán Ian, que va en categoría 4. ¿Y por qué nuestra mente y nuestro corazón se encuentran en el estado de la Florida? Allí vive mi hijo, allí viven mis nietos, mi hermana, mi sobrina, mi sobrino, muchos primos. Tenemos muchos familiares, muchos amigos de la iglesia que se mudaron a la Florida. Así que en este momento, mientras yo estoy hablando con ustedes, recuerde que usted va a estar viendo esto el sábado, pero yo estoy grabando el miércoles. Así que en este momento, nuestros hermanos de la Florida están pasando por un momento de dificultad. Están pasando por un momento en que perdemos como que la visión, porque no sabemos lo que va a estar pasando. Y es normal que nos quebremos, que nos quebrantemos, pero también es normal que nosotros entendamos que en el Señor podemos tener confianza. Y en medio de la tribulación podemos tener paz en medio de la tormenta. Yo escuché personas que me dijeron, mira, fuimos a la ferretería y no encontramos nada para poder tapar las ventanas de la casa. Así que no solamente es que viene un huracán, sino que no están preparados para el azote del huracán. Así que es bien importante que nosotros, ya que esto tiene que haber pasado, ¿verdad? En el momento en que estamos en el aire, pues que todo lo que haya ocurrido, Dios esté en el asunto, Dios esté guardando, Dios esté protegiendo, que la misericordia de Dios los alcance, que la misericordia de Dios los haya alcanzado, que el Espíritu Santo de Dios se mueva en medio de todas las circunstancias y Él sea paz y Él sea consuelo. Este Salmo 34, 18, lo voy a repetir, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este Salmo 34 lo escribió David. ¿Cuándo David escribe este Salmo? En un momento en que está huyendo del rey de Israel. En un momento en que está huyendo nada más y nada menos que del suegro, de Saúl, porque había sido llamado David a reinar y el corazón del rey se había llenado de soberbia, ¿verdad? Porque sabía que pronto, en algún momento, algo iba a ocurrir, que él iba a perder el trono. Y él sabía que estaba en desobediencia, que estaba en pecado, pero aquí en este momento no es Saúl el importante. En este momento, en quien nos vamos a enfocar es en David. David, que todavía no era rey de Israel en este momento.
tiene que salir corriendo de la casa del rey, porque lo busca para matarlo. Había ya, está orquestado que a David había que conseguirlo y había que darle muerte, porque le iba a quitar el trono. Así que la única manera de que esto no ocurriera era eliminando a David. Pero los planes de Dios son perfectos, ¿verdad? Y dice la Escritura que David sale corriendo y se va nada más y nada menos que a la tierra de los filisteos, a la tierra de los enemigos de él y de Israel. ¿Recuerdan que David con una honda mató a un filisteo y se mete nada más y nada menos que en la casa del lobo? Así que tenemos a David huyendo y metiéndose nada más y nada menos que en territorio donde él no podía estar. Así que David está pasando por un momento de quebranto y se postra ante la presencia del Señor y le dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Imagínense cómo estaría David. Quebrantado, roto, destruido. Me persiguen para matarme. Me he tenido que esconder en casa de mis enemigos. Tan pronto los enemigos se dieran cuenta que él estaba allí, pues era muerto allá o muerto acá, pero en algún sitio, ¿verdad? La vida de David, hablando de manera normal y terrenal, la vida de David era para morir, porque iba a estar en los dos sitios, estaba mal parado. Así que David lo único que hace es refugiarse en el Señor. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Una persona que tiene un corazón contrito, que está compungida, es que está humillada, es que se ha derramado delante de Dios y le ha dicho al Señor: fuera de ti no hay solución a mi situación. Cuando ya usted, como dice el corito, cuando ha buscado todo y todo le falla, busca a Cristo. Cuando ya tú has buscado todas las maneras de solucionar el problema y te das cuenta que no hay opción, que solamente es dejándote, tirándote, sometiéndote a la voluntad del Señor y decirle: mira, Padre, aquí estoy, ya yo no puedo, ya yo no puedo. Así que eres tú el que vas a hacer, porque yo no puedo. Y en este momento en que nosotros como país hemos estado pasando por tantas situaciones, pues hay personas que en el centro de la isla, hay personas que en los lugares donde hubo temblores de tierra, vuelven de nuevo a la misma situación. A nosotros acá en el norte, en el área metropolitana, pues no nos fue tan mal, pero hay personas que están pasando por momentos bien difíciles, aún 10 días después de haber ocurrido el evento. Están pasando por momentos de tribulación y de quebranto. Así que en este momento es tiempo de decir: Señor, ya no puedo más. La ayuda tiene que venir de ti, Señor amado, porque no podemos esperar en el gobierno, no podemos esperar en las instituciones, no podemos esperar en los grupos filantrópicos. Llega un momento en que simplemente nos tenemos que abandonar en las manos del Señor. Y el Señor va a hacer que las cosas ocurran de acuerdo, ¿verdad?, a su grande y a su infinita misericordia. Y aquí entonces David, quebrantado, contrito de espíritu, sale de la tierra de los filisteos y se mete en una cueva. Y cuando nosotros decimos meterse en una cueva, ¿qué significa una cueva? Una cueva es un lugar donde hay humedad, donde no es un lugar espectacular, no hay higiene. O sea, él estaba metido en un lugar difícil también. Se va a la cueva, pero se va a la cueva de Adulam. Y ahí ocurre algo maravilloso. Llega un grupo de hombres y se unen a él. El primer ejército que forma David. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran estos valientes? Personas que estaban endeudadas, personas, lo peor que había por allí. O sea, personas que estaban quebrantados de espíritu, con situaciones emocionales. Esas eran las personas que llegaron donde David. Pero ese es el ejército que el Señor le pone en las manos. Y entonces David que dice: bueno, hay que echar para adelante. Y llega el momento en que el Señor nos dice: mira, hay que echar para adelante. Y Él le trae palabras de aliento y le trae palabras de consuelo a este grupo de hombres que va a ser su primer ejército. Así que se levanta con poder y con autoridad. Él dice que el Señor lo librará de todos los temores, de todas las angustias, que son muchas las aflicciones del justo,
pero, hablando de sí mismo, de todas ellas lo librará Jehová. Así que con ponerse firme, ¿verdad? Y vamos para adelante. Aquí entonces nosotros vemos que David cambia de actitud. Ahora no es el hombre que está atribulado, sino que es el hombre que ha tomado la decisión de caminar, de vamos a continuar, porque no nos podemos quedar sentados llorando, no nos podemos quedar en la tribulación, sino que tenemos que recibir el consuelo y la paz que nuestro Señor Jesucristo nos da. Vamos al próximo texto que vamos a estar tocando en esta noche, 2 Corintios, capítulo 1, verso 3 y verso 4. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Parece un trabalengua cuando lo estamos leyendo, ¿verdad? Pero qué poderosa es la palabra. Ahora no es David el que está hablando, ahora es el apóstol Pablo, que le está hablando a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo era una persona perseguida. El que perseguía ahora es perseguido. Él sabía que tenía enemigos en todas partes y que hoy él sabía que estaba vivo, pero no sabía si mañana iba a estar muerto, porque él sabía que lo estaban buscando para matarlo. Y esa era la vida del apóstol Pablo. Con todo y con esa vida tan difícil que llevaba el apóstol, escribió 13 cartas poderosas, donde nos narró de primera mano sus experiencias con el Evangelio de Cristo, donde nos narró, y el libro de los Hechos escrito por Lucas también nos habla de esa vida poderosa que tuvo el apóstol Pablo, donde nosotros podemos ver el carácter de este hombre de Dios. Y que este apóstol en este versículo que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, él comienza adorando y bendiciendo. Bendito, bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia. Podemos estar tribulados, podemos estar afligidos, pero tenemos un Padre que tiene misericordia. Dios de toda consolación. No solamente es misericordioso, sino que también nos consuela. Y una persona que necesita consuelo es alguien que está sufriendo, es alguien que está pasando por quebranto. Ay, pero tú no eres cristiana. ¿Y cuál es el problema? Los cristianos también nos afligimos. Eclesiastés dice que el sol sale para todos. También los huracanes nos llegan a todos. También la pandemia nos llega a todos. Nosotros, porque seamos creyentes, no andamos en burbujas de cristal, sino que padecemos igual que las personas que no tienen al Señor en su corazón. Pero nosotros vivimos con una esperanza de vida eterna, una esperanza de consuelo y de paz, porque sabemos que en el mundo tendremos aflicción, pero confiamos, porque el Señor Jesucristo venció al mundo, nosotros en Él también lo vencemos. Y dice la Escritura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero volvemos al texto que nos dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, no de una, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Fíjense qué poderosa es la palabra. Esa última línea dice, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados. Nosotros recibimos consuelo de parte del Señor. Y ese consuelo y esa paz y esa tranquilidad, nosotros se la podemos transferir a otros. Le podemos demostrar que sufrimos igual, que nos da la misma tristeza, que nos preocupamos igual, porque también tenemos hijos y familiares que están, ¿verdad?, en este momento pasando por momentos de dolor en el estado de la Florida, Cuba, que fue devastada. Nos unimos a ese dolor, pero tenemos un consuelo, tenemos una esperanza. Oramos y le pedimos al Señor, envía ayuda, así como tú has sido con nosotros en medio de estas dos crisis grandes, ¿verdad?, de estos dos huracanes que hemos vivido en tan pocos años. Señor,
Tú has sido con nosotros. Tú has sido bueno. A pesar de que no hay luz todavía en muchos sitios. Tú eres bueno a pesar de que no ha llegado al agua a muchos sitios. Porque pudo haber sido peor. Y estamos aquí. Y podemos en esta noche hablar contigo y podemos compartir contigo. Pues ese consuelo que tenemos nosotros, esa esperanza, te la transmitimos a ti. Y se la enviamos a través de las redes sociales a los que están escuchando. Y tú que me estás escuchando, llevas esta palabra, llevas este consuelo a otros. Y seguimos haciendo una cadena, donde nos motivamos unos a los otros, pero no porque yo sea un motivador, sino porque la palabra de Dios nos motiva, nos consuela, nos inspira a hacer la voluntad del Señor. Vamos a otro texto en la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, verso 8. A ver qué nos dice entonces aquí la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, verso 8, dice de la siguiente manera: acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Cortito el texto, ¿verdad? Porque esa es la primera parte del texto. Si lo vemos completo, pues hay algo más. Hay algo más en el texto, pero lo quise dejar solamente con acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Muchas veces decimos, es que el Señor no me escucha. Que Dios, ¿dónde está Dios? Cuando usted está enfermo, ¿el médico va a su casa o usted va a la oficina del médico? Usted tiene que ir al médico. Y muchas veces hasta tenemos que sacar una cita. Y yo no sé, como dice la canción, si a ti te pasa lo mismo que a mí. Pero llamamos para sacar una cita con el médico y es para enero o para febrero. Y manténgase llamando por si alguien cancela. Bueno, pero nosotros tenemos que hacer la llamada. Nosotros tenemos que estar pendientes a ver si alguien cancela. O si no, tenemos que esperar a la fecha para ir a la cita. El Señor nos dice, acércate a Dios y Dios se acercará a ti, dice Santiago. Pues mira, vamos al Padre. Porque nosotros queremos que el Señor venga y abra los cielos y veamos el rayo de luz y baje la paloma. No, eso fue con su Hijo Jesucristo. Tenemos que acercarnos al Señor, como dice la Escritura, y creerle que le hay, que Él está ahí, que Él es galardonador. Yo me tengo que acercar al Señor, yo tengo que ir a la presencia del Padre y decirle, Señor, te necesito. Que no estoy en las mejores condiciones, que mi vida no es la mejor como para yo acercarme a Dios. El Señor no nos está pidiendo que hagamos, que cambiemos. El Señor te está pidiendo que te muevas de punto A al punto B. El Señor te está pidiendo que te acerques. Acércate a Dios, dice Santiago. Acércate. Ve a Él. Arrodíllate. Pídele. Ora. Reflexiona. Estoy aquí lleno de pecado, de maldad, con esto y esto. Esto es lo que hay. Y el Señor te va a recibir tal cual tú eres. Tal cual tú estás en este momento. El Señor te va a recibir. El médico va a llegar. Y cuando tú llegues al médico, nuestro Señor Jesucristo, el doctor por excelencia, Jesús, se va a acercar a ti, te va a hacer el diagnóstico. Tú lo que tienes es falta de perdón. Y Él te va a perdonar y Él te va a dar vida eterna. Y las cosas van a cambiar. Pero acércate. Y el Señor va a estar presto a socorrerte. El Señor va a estar dispuesto a cambiarte. Pero tiene que haber disposición en ti para que el Señor haga la obra. Que estás atribulado, que estás pasando por pruebas, que tú no quieres saber de nada, pues díselo al Señor. Mira, llegué aquí, pero yo no quiero saber de nada. Y así tal cual tú estás, lleno de tribulación, de tristeza, de quebranto, el Señor se va a acercar y te va a escuchar. Te va a escuchar y el Señor va a hacer un cambio maravilloso en tu vida. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Poderosa la palabra del Señor, ¿verdad? Nos invita, nos quebranta, nos inspira. Vamos a ver el próximo versículo, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30. Los hermanos que están en cabina, dice Mateo 11, 28 al 30, lo tenemos en una versión en el lado izquierdo, y lo tenemos en otra versión de las Escrituras en el lado derecho. Para que puedan comparar, es el mismo texto,
pero el vocabulario es diferente en uno y en otro para que se haga más fácil para nosotros comprender las Escrituras. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo Jesús, ¿verdad? Vamos a ver en la otra versión lo que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Cuando nosotros vemos estos textos de la palabra decimos: wow, que el Señor Jesucristo diga que su yugo es fácil, que su carga es liviana, cuando nosotros sabemos que Él vino al mundo a padecer y a sufrir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Mi yugo es fácil, ligera mi carga, cuando el Señor cargó con el pecado de toda la humanidad. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él, saber que hay alguien que te está apoyando, que te está ayudando, va a hacer que tú entiendas que puedes con la carga. Porque la misma Escritura dice que el Señor no nos da más carga que la que nosotros podamos soportar. Así que nos podemos acercar a Él y podemos decirle: mira, Padre, me siento que ya no puedo más. Y usted inhala y exhala. No puedo. Esto está difícil, Señor. Está difícil. Está difícil lo que está pasando en mi casa. Está difícil lo que está pasando en mi trabajo. Está difícil lo que está pasando en el ambiente. El cambio climático, porque lo sentimos. Antes hablaban de cambio climático y como que eso, no sé qué le pasa a la gente con el cambio climático. Pero ahora, 2022, el mes de octubre, mes de septiembre, o sea, ya nosotros nos perfilamos con un calor en las escuelas, que es triste. Cuando yo era de menos edad, no habían aire acondicionado en los salones de las escuelas. Eso no existía y no nos daba calor. Había mucha vegetación, ¿verdad? Pero ahora es triste ver cómo se nota tanto el cambio climático, porque nuestras escuelas que no tienen aire acondicionado, que la circulación de aire es horizontal, ¿verdad? De ventana a ventana, es mucha calor. Cuando se va la electricidad es un dolor de cabeza porque verdaderamente nos da pena porque los abanicos no son suficientes para el calor que se siente en el cuerpo. Es como si usted viajara a una de las islas del Caribe, por ejemplo en San Tomás, que yo he estado ahí y como que uno no suda. Pues eso es lo que nos está pasando ahora a nosotros aquí con el cambio climático. Es un calor sofocante y no es por el capricho de tener el aire ni el abanico. Es que hay un cambio climático. Nosotros mismos hemos destruido nuestra tierra, ¿verdad? Con la poda de árboles. Siempre el desierto del Sahara ha estado toda la vida en el mismo sitio. Sin embargo, cuando yo tenía menos años, la arena del desierto no llegaba acá a nada. Y ahora, esas nubes gigantescas de arena del desierto, que nosotros nos quedamos, wow, qué terrible. Y entonces todo eso también ha hecho los cambios en las tormentas, en los huracanes. Estamos viendo realmente lo que es el cambio climático. Y es bíblico. Yo decía, ¿cómo será posible que el sol va a calentar 7 veces? Eso no puede ser si el sol está ahí y toda la vida está en el mismo sitio y emite los mismos gases. Claro, pero nosotros hemos deforestado el planeta y entonces ahí es que nosotros sentimos el calor, que antes había vegetación y era diferente. Nosotros mismos cumplimos y hacemos cumplir lo que dice la Escritura. Así que podemos venir al Señor, podemos traerle nuestra carga y vamos a sentir que es más liviana. Porque en el Señor vamos a encontrar refrigerio y paz para nuestras almas. Vamos a ver lo que dice Isaías 61, versos 1 y 2. Ese texto yo lo compartí con ustedes la última vez que estuve aquí hablando a la palabra del Señor. Y de nuevo viene a mí este texto. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Fíjese que aquí el Señor mismo, Isaías, hablando de manera profética de Jesús, trae el texto, él trae la enseñanza. El Señor hablando de sí mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, yo soy el que se anunció en el Antiguo Testamento. Ahora estoy entre vosotros. Y es como yo le decía al tanatólogo por excelencia, el que viene a trabajar con nuestro dolor, con nuestro quebranto, con nuestra pena. Dice, porque a mí me ungió Jehová y me ha enviado ¿a qué? A predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrados, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Así que el Señor tiene para nosotros palabras de consuelo, palabras de esperanza. Pero vamos a hablar en esta noche de 4 maneras, de manera bien rapidita, porque ustedes saben que, de acuerdo, ¿verdad?, a la pedagogía, después de 20 minutos usted se va a cansar de mí y no me va a escuchar. Así que yo prefiero tenerlo aquí en 20 minutos para que se lleve el mensaje que en esta noche le estamos trayendo. Vamos a hablar de 4 cositas, de 4 maneras de cómo Dios nos consuela. Veamos la próxima diapositiva, que dice de la siguiente manera: maneras en que Dios nos consuela, a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, a través de la oración y a través de la hermandad en Cristo. Vamos entonces a mirar de qué manera es que la Biblia nos consuela. La próxima diapositiva, hermano. ¿Cómo la Biblia nos consuela? Un diagrama sencillito. La Biblia nos da sabiduría. La Biblia nos da, genera en nosotros gozo. La Biblia nos brinda paz. La Biblia nos enseña el camino al éxito. Con la lectura de la palabra aumenta mi fe. Y también la Biblia guía nuestros pasos. Así que si usted lee la palabra de una manera continua, constante, hace un plan de lectura de la Biblia, todos los días te saca un tiempo para leerla, y no es leerla como el papagayo, es leerla y reflexionar en ella. Señor, ¿qué tú tienes para mí? ¿Qué tú quieres que yo aprenda de la palabra? Y usted va a ver que estos 4 o 6 temas que yo le traje en esta noche, en esta diapositiva que presentamos, el Señor te va a dar sabiduría. El Señor te va a dar sabiduría. El Señor te va a guiar y te va a dirigir cuando tú tengas que tomar una decisión. Déjame buscar en la Biblia qué dice sobre la sabiduría, lo que yo tengo que hacer. Si usted la lee, si usted se mantiene en esa reflexión en la palabra, cuando llega el momento de tomar una decisión, Señor, ayúdame, dime qué tengo que hacer. Va a venir a tu mente, va a venir a tu corazón ese texto que tú leíste, esa historia bíblica, aquella predicación del hermano, de la hermana, aquella experiencia que alguien me contó. Va a venir a mi mente, va a venir a mi corazón, y yo entonces voy a hacer lo que tengo que hacer bien, en orden, porque la palabra del Señor vino a mí, porque está en mí, porque la leo, porque la estudio, porque reflexiono en ella. Así que la palabra me da sabiduría, genera gozo. ¿Cómo va a generar gozo leer la Biblia? La Biblia me habla de lo que está por venir, que hay un cielo nuevo, que hay una tierra nueva, que hay una esperanza bienaventurada, que yo estaba en pecado y Cristo murió en la cruz y lo cambió todo. Y saber que he pasado de muerte a vida, si eso no le da gozo, pues usted tiene problemas, porque nada más con eso, estaba muerto y ahora estoy vivo. Y aunque este cuerpo de carne descienda a la tumba, mi espíritu siempre va a estar vivo y voy a estar en la presencia del Padre, muertos al cuerpo, vivos al Señor. Nos da paz. Paz. Acabamos de pasar un huracán. Hay un huracán en este momento, como les dije, ¿verdad? Estamos grabando miércoles y esto se está viendo sábado, así que en este mismo momento está pasando un huracán sobre la Florida y allí tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos gente bien cercana, pero tengo que tener paz y saber que el Señor los cuida, que el Señor los guarda, y si algo les va a pasar, ellos también tienen al Señor, muertos al cuerpo, vivos al Señor.
porque tenemos que vivir con esa paz, ese gozo y esa esperanza bienaventurada. Nos enseña el camino al éxito. Clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor te dirige, el Señor te guía a través de la lectura de la palabra y nos aumenta la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y la mostaza es algo bien pequeñito, ¿verdad? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, haríamos grandes proezas, pero la Biblia nos aumenta la fe. Cuando vemos las historias bíblicas, cuando escuchamos los testimonios de los hermanos de las cosas grandes, maravillosas que Dios ha hecho con ellos, se aumenta nuestra fe y la Biblia guía nuestros pasos. Vemos cómo las Escrituras todo el tiempo nos están diciendo, nos están enseñando qué tenemos que hacer, cómo dirigirnos, nos hablan en momentos de la prueba, en el gozo, la tribulación. La Biblia nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así que de esa manera, ¿verdad? Es una de las formas en que Dios nos consuela a través de la palabra. Vamos a ver otro texto de las Escrituras que también nos habla de este tema. Vamos a Romanos capítulo 15, verso 4, que dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nuevamente el apóstol nos está hablando, nos está diciendo, la Biblia no se escribió así porque sí, eso no era porque Dios escogió ese montón de autores y los inspiró. Esto no es un banco de Lepanto, esto no es el Quijote. Esta es la palabra de Dios, una palabra que es perfecta, que está hilada desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nos dice, las cosas que se escribieron para enseñarnos se escribieron, para que nosotros seamos obedientes y nosotros seamos consolados a través de las Escrituras. Y las Escrituras nos da esperanza. Así que podemos estar confiados. Vamos a ver la próxima diapositiva para que ustedes vean en 2 de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4, que es un texto que ya hemos leído. Lo que pasa es que vuelvo y lo traigo, porque en esta diapositiva yo dije, wow, mira esa nena, qué tranquilita está, ella está feliz ahí, está bien confiada. Y yo decía, así tenemos que estar nosotros, bien confiados, bien seguros. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela, no en una, en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Es el mismo texto que leímos anteriormente. Lo único que en este momento vemos a esa niña en un estado de paz, de tranquilidad, de gozo, de confianza, porque es una niña, ¿verdad? Y a veces pensamos que hay que ser muy adulto para confiar en el Señor. Los niños confían en el Señor porque es innato en ellos el saber, ¿verdad?, que hay un Creador. Los niños son más creyentes que nosotros, los adultos. Así que vamos a ver otro texto de la palabra del Señor. Me encanta siempre que sea a través de las Escrituras, porque las Escrituras es la que te va a hablar, es la que te va a decir, la que te va a enseñar. El Salmo 94, 19 igualmente. El mismo texto en dos versiones. En el lado izquierdo dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. La otra versión dice, en medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. El mismo texto, dos versiones diferentes. Cuando nosotros vemos este texto de las Escrituras, fíjese que esta persona está en angustia. Y dice, cuando en mí la angustia iba en aumento. Llega el momento en nuestra vida en que nos sentimos atribulados, en que nos sentimos desesperados. Llega el momento en nuestra vida en que la tristeza va creciendo. Nos vamos sintiendo como que no podemos con la situación. Pero ahí el salmista dice, mientras eso iba ocurriendo, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. El Señor nos llena de alegría. Como dice el salmista, has cambiado mi lamento en baile. Me llenaste de alegría. Había lamento. Tú has cambiado mi lamento en baile. Tú me has llenado de alegría. Pero había lamento, había tribulación, había tristeza.
Y aún en medio de la tristeza, aún en medio del dolor, el Señor nos da paz, nos da consuelo, nos da gozo. El Señor nos consuela. El Señor nos da paz. El Señor nos da tranquilidad. En Él podemos estar confiados. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Eso es una esperanza y una promesa gloriosa. Saber que va a llegar la angustia. Cuando en mí la angustia iba en aumento, iban creciendo, estaba aumentando. Pero sentía la paz, sentía la llenura del Espíritu que le daba gozo a su alma. Así que nosotros como cristianos tenemos que vivir con una esperanza. Sabemos que los que están en el Señor tenemos una esperanza bienaventurada. Y si tú en esta noche todavía tú no has recibido al Señor como tu único y exclusivo Salvador, pues mira, este es el momento de tomar esa decisión. Estás en angustia, estás atribulado, no sientes paz. El Señor en esta noche te da una palabra. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versos 16 y 17. Y vamos a ver qué nos dice la palabra. Esto es glorioso. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol, ni ningún calor abrasador, como yo les decía ahorita, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Nada más y nada menos, este texto se encuentra en el libro de Apocalipsis. Muchas personas no quieren leer el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque eso de caballos y bestias y copas y trompetas y ese revolú. Este libro de Apocalipsis lo que nos habla es de la esperanza bienaventurada. Se cierra, ¿verdad? Ese compendio de todo lo que nos dice la Escritura desde el libro de Génesis y llegamos a Apocalipsis. Todas esas promesas, esa información que hemos estado recibiendo desde el Antiguo Testamento, la Torá, ¿verdad? Para los hebreos, para los judíos. Todo eso, el Nuevo Testamento, la historia de la iglesia, las epístolas, cómo el Espíritu Santo de Dios ha ido irvanando esa historia a través de todas estas generaciones y la tenemos nosotros. Y ahora nosotros podemos mirar retrospectivamente y decir, wow, se cumplió esto. Todo lo que dice la Escritura se ha cumplido. Y lo único que falta por cumplirse es el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí Apocalipsis 7, 16 y 17 nos dice que cuando llegue ese momento en que en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, tú y yo, si es que estamos vivos, ¿verdad? Los que hemos quedado, seremos arrebatados. Y entonces dice que estaremos con el Señor para siempre. ¿Y qué va a pasar con para siempre? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la eternidad? Ya no sufrirán. Ya no sufrirás. Ya el cáncer no te va a molestar. Ya la vesícula no te va a dar problema. El problema en las piernas se acabó. Se acabó la fibromialgia. Se acabó. Ponle el nombre. Tú eres el que tiene la enfermedad. Ponle el nombre. La diabetes, el problema del corazón en mí, la alta presión. Se acabó. No sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol. Yo hablándole del cambio climático, ¿verdad? No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. Se acabó. Ya hemos sido redimidos. ¿Y qué nos dice? ¿Por qué es esto? Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que vino a la cruz a morir por ti y por mí. Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y nos guiará. ¿A dónde nos va a guiar? ¿A dónde nos va a llevar? A fuentes de agua viva. Agua viva, no hay muerte, esa agua está viva. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Se acabó el quebranto, se acabó la tristeza, se acabó el dolor. Dice la misma Biblia que seremos como los que sueñan. Así que de ahí en adelante seremos felices por siempre y para siempre. Así que el Señor
nos habla a través de la palabra. Vamos a ver de qué otra manera el Señor nos consuela a través de la palabra. Ahora vamos a ver de qué otra manera el Señor nos consuela. Vamos a la próxima diapositiva. Esa diapositiva es una lámina, ¿verdad? Una foto donde vemos que está unas manos, pudiéramos pensar que son las manos de Dios, y ahí está una paloma que es símbolo del Espíritu Santo. Así que también el Señor nos consuela a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo ocurre eso? Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 8, verso 26 en la próxima diapositiva, ¿verdad? Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El mismo texto, me gusta siempre hacer la comparativa, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Yo no sé si usted ha vivido esta experiencia, ¿verdad? Pero cuando llega el momento que estamos orando y estamos pidiéndole al Señor, y hay veces que ya no hay palabra. El dolor que estamos pasando, la situación que estamos viviendo, sea de nosotros, sea por un familiar, es algo que nos quebranta, que nos duele. Y vamos a la presencia del Señor y estamos orando y decimos, mira Señor, pero se nos acabaron las palabras, porque quisiéramos explicárselo a Dios tan y tan, queremos estar tan y tan seguros de que Él nos entendió, o que Él entienda que realmente hay una necesidad en mí que quiero que se supla. No, tal vez para mí no, pero tal vez para ese familiar, para la situación, lo que sea. Y usted va a la presencia del Señor y hay veces que ya no puede ni orar, porque es que no hay manera, no sabe cómo hacerlo. Y usted empieza a llorar, a llorar, a llorar, y siente ese dolor en su corazón. Esos son gemidos indecibles. El Espíritu Santo que está en usted, porque desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo para salvación. No te estoy hablando de hablar lenguas, es otra cosa. Desde que creíste, recibiste el Espíritu Santo y está en ti, y ese es en el que el momento del rapto te va a levantar para irte con el Señor. Desde que creíste, desde ese momento que lo aceptaste como tu único y exclusivo Salvador, está en ti. Y llega ese momento en que ya tú no tienes palabras para hablar, para decir, y empiezas a llorar, a llorar, a llorar, gemidos indecibles. Tu espíritu está hablando con el Espíritu de Dios. Tu espíritu está hablando con el Padre. Dice la Escritura que asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, es que estamos atribulados, no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y en ese llanto, en ese quebranto y en esa comunión entre tu dolor, entre tu quebranto, entre tu llanto y el Padre, tú sientes paz, tú sientes tranquilidad. No sabes, porque lo que hiciste fue que te desbordaste delante de la presencia del Señor. Como cuando Ana estaba orando en el templo, ¿verdad? Y el profeta le dijo, mira, bojacha, digiere tu vino. Y ella le dijo, yo no estoy borracha, yo no estoy borracha. Yo estoy hablando con el Padre, ¿verdad? Porque ella tenía una necesidad. Pues así mismo, tu mujer, tu joven, tu caballero, vas a la presencia del Señor y con gemidos indecibles hablas con el Padre. Y sientes paz, sientes consuelo. Yo he vivido la experiencia y es algo glorioso, maravilloso, porque es una conexión entre el Espíritu de Dios y tu espíritu. Y el Señor te trae paz, te trae consuelo. Así que Dios nos habla a través de la Escritura, pero también ese Espíritu que está en nosotros se comunica con el Padre y el Señor habla a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Solamente les traje ese texto porque lo encontré como que es tan poderoso. Vamos a ver de qué otra manera el Señor nos quebranta, ¿verdad? Nos ayuda, nos consuela cuando estamos atribulados.
Vamos a la próxima diapositiva. El Señor también nos habla a nuestras vidas cuando estamos en oración. Oración. Así que el Señor habla a nuestras vidas nos consuela a través de la palabra. También nos consuela a través de el Espíritu Santo, pero también nos consuela a través de la palabra cuando estamos en oración. Vamos a Marcos capítulo 11, verso 24. Dice, por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crea que lo recibirán y se les concederá. El Señor habla, el Señor ministra, el Señor habla a nuestras vidas a través de las 4 maneras que hemos hablado en esta noche. La primera manera en que el Señor habla a nuestras vidas es a través de la palabra. La segunda manera que hablamos es a través del Espíritu Santo. La tercera manera es a través de la oración. Por tanto os digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Hay un texto bien cortitito en la Biblia que dice, orad sin cesar. Ora todo el tiempo. Habla con el Padre siempre. Y el Señor te va a escuchar. Y el Señor va a responder tu oración. Así que ese texto poderoso, ¿verdad? Uno nada más, porque es poderoso. Y con eso es suficiente para nosotros saber que el Señor nos habla, el Señor nos consuela a través de la oración, que el Señor nos consuela con el Espíritu Santo, que el Señor nos consuela a través de la Escritura. Y vamos a ver de la última manera, ¿verdad? De los 4 enfoques que traje en esta noche, cómo el Señor nos consuela. Y aquí vemos unas manos agarraditas, ¿verdad? Con una cruz en el centro. Así que vamos a la Biblia, donde Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, que dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La otra versión nos dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Fíjense que hay una condición. En esta versión dice, mientras vivan. Si hacemos la oración al revés y no estamos cambiándole, ¿verdad?, la lógica. Mientras vivan en Cristo Jesús, la paz de Dios cuidará su corazón y cuidará su mente. Mientras vivan en Cristo Jesús. Por eso que el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. Así que hay una condición. Yo voy a estar en paz, yo voy a estar en tranquilidad, mientras yo esté conectada al Espíritu del Señor. No me voy a preocupar, me voy a preocupar. El Señor sabe que somos carne, nos vamos a preocupar. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Señor, yo estoy atribulada. Señor, yo estoy pasando por un momento difícil. Dame la paz, dame la paz. Como dice Eclesiastés, que la eches sobre las aguas, ¿verdad? Echa tu ansiedad sobre las aguas. Porque el Señor nos va a dar paz, nos va a dar consuelo en medio de toda situación. La palabra es poderosa, por eso es que es tan importante que la leamos, que la escudriñemos, que reflexionemos en ella. Porque nuestro Dios, nuestro Señor, es el que nos trae paz, nos trae consuelo, nos trae esperanza. Tenemos que vivir en victoria, ¿verdad? Y hablamos de la paz de Cristo. Pero también, en medio de la tribulación, el Señor nos trae a paz y nos da paz. ¿Cuántas personas en el Holocausto, creyentes judíos, no fueron torturados? Pero en medio de esa tribulación tenían paz. Esteban, cuando fue apedreado, tendría que sentir los golpes, pero yo también, a veces yo digo, ¿no sería que el Espíritu Santo le anestesió el cuerpo? Porque recibiendo pedrada, y él decir, yo veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, nada más él estar viendo eso, yo creo que no sentía dolor, porque era más poderoso, más maravilloso lo que estaba viendo que lo que estaba sintiendo.
O sea, va a llegar el momento de dificultad, va a llegar el momento de dolor, va a llegar el momento de crisis, pero podemos tener paz porque estamos afianzados, estamos confiados en la roca. Y nuestra roca se llama nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a esta última. Tenemos 2 reflexiones para continuar. Vamos a Romanos capítulo 12, versos 9 y 10. ¿Qué nos dice? Romanos capítulo 12, versos 9 y 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Fíjese que yo les pongo ese texto en el lado izquierdo arriba, hay un corazoncito bien bonito. Todas estas láminas yo las busco en Google. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Y están cogiditos de mano. Si usted mira debajo, va a ver una persona que tiene una capa amarilla y un árbol caído. Eso fue ahora con Fiona. Si usted mira en el lado superior derecho arriba, está el puente de Utuado que se lo llevó el agua. Y si usted mira en la parte de abajo, esa es una foto que saqué de internet, ¿verdad? Que dice Puerto Rico Fiona Devastation y Map and Photos. O sea, cómo fue devastada la isla con este huracán que pasó hace unos días atrás. Pero la Biblia nos invita en Romanos a amarnos los unos a los otros con amor fraternal, a ser compasivos, a ser empáticos con nuestros hermanos que están pasando por momentos de dificultad. Este es el momento de ayudar, este es el momento de cooperar, este es el momento de demostrar que somos creyentes, que somos cristianos, que cuando vemos una persona que está en necesidad le podamos proveer. No solamente yo suplirme lo que necesito, cuando a mi lado hay alguien que pueda estar pasando necesidad. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios 17:17. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y si usted ve la lámina de la derecha abajo, también eso fue en estos días con el huracán. Así que hay personas que están pasando por momentos de dificultad, por momentos de tribulación, y la Biblia dice que también nosotros tenemos que tener hermandad. El Espíritu Santo nos consuela cuando te usa a ti y a mí para proveerle a otro, porque le queremos dejar todo al Espíritu Santo, y entonces yo tengo comida en casa y no la comparto. ¿Qué estoy haciendo yo como creyente? ¿Estoy siendo parte del cuerpo de Cristo? Es bien importante que tengamos eso en consideración. Vamos a ver, hay una psiquiatra, ella era enfermera y una de las personas que se estudian cuando estamos estudiando tanatología, ella se llama Elizabeth Kubler-Ross, una enfermera. Entonces ella se daba cuenta de que los hospitales, eso hace muchos años atrás, ella dice que los hospitales cuando las personas estaban por morir, se notaba que estaban como que querían hablar y en esa desesperación y no podían porque estaban entubados y eso. Y ella le decía a los médicos que le quitaran a las personas lo que tenían puesto. Y es que esas personas que ya están por morir y hay una parte inconclusa en su vida, necesitan que se manifieste, necesitan hablar. Ese es el momento de presentarle al Señor. Ese es el momento de tú decirle, mira, si hay algo inconcluso en tu vida, si hay alguien a quien tú debes perdonar, hay alguien a quien tú pedirle perdón. Y entonces ella decía que cuando estas personas se podían expresar, pues estas personas podían morir en paz y en tranquilidad. Por eso cuando hay una persona que está entubada o está en intensivo, usted escucha que siempre le dicen, aunque tú pienses que no, háblale, que esa persona te puede estar escuchando y puede recibir la palabra que tú le des, la esperanza, el aliento. Así que esta señora nos da a nosotros 5 etapas de duelo, que nosotros como puertorriqueños, a través de todas estas situaciones que hemos vivido en estos últimos años, las hemos pasado y tal vez ni cuenta nos hemos dado. Así que vamos a leerlas rapidito. La primera es la etapa de negación, luego viene la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Dice, arriba ya le puse la página web donde conseguí la información. Dice que uno de los medios que Dios utiliza para darnos consuelo a nosotros es congregarnos. ¿Cómo podemos consolar a quienes están sufriendo? Pues mira, vamos a escucharlos sin interrumpirlos. Vamos a llorar con ellos. Vamos a enviarle una tarjetita, un correo electrónico, un mensaje de texto. Vamos a orar con ellos y por ellos. Así que siempre que nosotros pasamos por una etapa de duelo, que una etapa de duelo puede ser la muerte de un ser querido. Puede ser que se nos murió una mascota.
Puede ser que estamos pasando por una crisis matrimonial, puede ser un divorcio, puede ser la pérdida del trabajo. Todo aquello que a ti te crea en tu ser una crisis, te va a traer dolor, te va a traer quebranto, te va a traer frustración, te va a traer desconsuelo. Pues nosotros como creyentes vamos a aplicarle estas recomendaciones. ¿Qué yo puedo hacer como cristiano? Pues mira, esa persona lo que quiere es hablar y yo lo voy a escuchar. Yo lo voy a escuchar como cristiano, sin juzgarlo. No es para decirle, te vas a ir para el infierno, mira para allá que tú estás bien atribulado cuando la Biblia dice está siempre gozoso. No, lo que tenemos que escucharlo. Porque hoy el atribulado es él, mañana puede ser usted o puedo ser yo. Así que lo vamos a escuchar. Esa palabra, que esa persona sienta que está siendo escuchada. Luego nos dice que hay que llorar. La Biblia dice llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y hay veces que en este momento de quebranto, pues mira, nos compungimos y hay que llorar. Esta es una de las maneras en que nosotros podemos acercarnos y ser instrumento de Dios para la vida de otra persona. Hay veces que mira un mensaje de texto, ¿cómo está? Dios te bendiga. Una tarjetita. De esa manera comunicarnos con las personas que podamos entender que están pasando por alguna crisis o algún dolor. Orar con ellos y también orar por ellos. Vamos a orar por esta situación, pero usted en su casa, en ese tiempo aparte, ore por las personas que usted sabe que están pasando por tribulación, por enfermedad, por crisis emocionales. Todas esas cosas nos llegan a nuestra vida. Todos pasamos por momentos difíciles. Y volvamos entonces al principio. Vamos a recordar el texto con que comenzamos a hablar en esta noche. Vamos a la próxima diapositiva, que es la misma que el texto inicial. Recordando siempre que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor en esta noche, ¿verdad?, nos ha hablado, nos ha ministrado, nos ha dicho que Él nos da consuelo. Él nos da paz, Él nos da esperanza. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos en Él y con Él, también nosotros seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nos amó de tal manera que dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, como dice Juan 3:16. Así que en esta noche nos despedimos orando. Recuerden orar por los hermanos de Puerto Rico que todavía están pasando por momentos difíciles, que están quebrantados y que están atribulados, que están tristes. Vamos a orar por ellos. También vamos a orar por los hermanos, nuestros familiares que se encuentran en el estado de la Florida y por todas las personas del estado de la Florida, como oramos por Cuba, como oramos por nuestros hermanos de la República Dominicana. Tenemos que ser solidarios los unos con los otros hasta que Cristo venga. Oramos. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu grande amor y tu infinita misericordia. Qué bueno, Señor. Qué bueno cuando podemos hablar de tu palabra y meditar en ella y reflexionar en lo que nos enseña tu palabra. Padre, en esta hora, mira a todos los hermanos que están pasando por un momento de tribulación, de crisis, Señor. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestra paz, tú eres quien nos consuela, Señor amado. Tú eres el eterno, Padre mío, tú eres el poderoso. En esta hora yo te pido, Señor, por todos nuestros hermanos de la República Dominicana, te pido por nuestros hermanos en Cuba, Señor, te pido por todas nuestras familias, Señor, y por todos los habitantes de la Florida, todas las personas que sean tocadas, Señor, por este huracán Ian. Padre, en el nombre de Jesús, trae consuelo. No podemos detener la naturaleza, Señor, porque nosotros mismos hemos provocado estas situaciones a causa del pecado, Señor, a causa de la desobediencia. Pero yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo llegue, ministre, Señor. Infíltrate, Espíritu de Dios, en cada mente, en cada corazón. Trae paz, trae consuelo, trae esperanza. Bendícele, Señor, como solamente tú sabes hacerlo. Y en esta noche, Padre, yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos que se encuentran escuchándonos, Padre. Tu palabra es poderosa, Señor. Bendice el cuerpo ejecutivo de esta iglesia, Señor, que siempre está pendiente de que tu palabra llegue hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre. Sálvanos, Señor. Tráenos paz.
en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta una próxima ocasión. Desde el Templo Pentecostal Asamblea de Dios en Atoteja, Bayamón. Dios te bendiga.